Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Este video es para ti, para que podamos ver los tipos de variables que se aplican en el proceso estadístico. Básicamente son dos: las cualitativas, variables cualitativas de cualidad de atributo, y las variables cuantitativas, que son numéricas o de cantidad. Y dentro de cada una de ellas hay de dos y de tres tipos. Te explico un poquito más y vamos a ver después unos ejemplos. En las variables cuantitativas, que son las de atributo, tenemos de tres tipos. Son las nominales, las ordinales y en algunos casos algunos autores también señalan las binarias. Las nominales no tienen ningún orden, son como por ejemplo si te preguntaran cuál es tu sabor de helado favorito, qué marca de automóvil te gusta, ¿sí? No hay ninguna prioridad entre las respuestas que te den, no hay ninguna prioridad. Al final de cuentas también las podrías ordenar alfabéticamente, pero de entrada no tienen ningún orden, ¿sí? Las variables ordinales, como su nombre lo dice, esas sí se podrían organizar o ordenar. Podría ser, por ejemplo, cuando te preguntan ¿cómo consideras este sabor del producto? Y puede ser malo, regular o bueno, ¿sí? Estas tres opciones de alguna manera se pueden ordenar desde el menos favorable hasta el más favorable o al revés también, ¿no? De mayor a menor. Algunas encuestas que se les hace para ver el desempeño, por ejemplo, de un maestro, y pudiera ser: el maestro prepara su clase siempre, casi siempre, en ocasiones, casi nunca o nunca. Y todas esas 5 opciones que te di podrían identificarse como que están ordenadas, ¿sí? Otra variable que es de este tipo, cualitativa, es la binaria. Binaria, pues de 2. Y este sería el caso en una encuesta, una pregunta que te dieran las opciones de sí o no, ¿no? ¿Tienes mascotas? Y vas a decir sí o no. Esas son las dos opciones. O, por ejemplo, verdadero o falso, contestar a verdadero o falso, ¿sí? Estas serían entonces las binarias. Estas tres que te mencioné, en ningún momento hay números, no te contestan con ningún número, ni tampoco tú mides nada. El otro tipo de variables se llaman variables numéricas y allí están las discretas y las continuas. Estas dos, a mí se me hace muy fácil explicarlas. Cuando hablamos de una variable continua es porque es algo que yo puedo medir. Al momento de medir, por ejemplo, la estatura, dependiendo del instrumento que utilice y de la precisión que tenga este instrumento, pues puedo medir una estatura de 1.71 metros, 1.713, dependiendo de la exactitud. Y entonces manejan en muchas ocasiones decimales. Por eso las definiciones que vas a encontrar para este tipo de variable continua te va a decir que vas a encontrar una infinidad de valores en un intervalo de ellos. La última variable de la que te voy a explicar es la variable también que es numérica, pero se llama discreta. Y si lo puedes identificar con algo que puedes contar. En una encuesta en la que se le pregunta a alguien cuántos hermanos tienes, pues no te va a decir más que un número entero, o 0, o 1, 2, o 3, o 4, ¿sí? Si cuentas cuántos focos hay en la casa, también contarías 8, 25, 13, pero no vas a decir 12.34. ¿Me explico? Estas variables que son discretas te van a dar números enteros, ¿sí? Y así como alguien en una encuesta puedes preguntar ¿cuántas mascotas tienes? Y puede haber alguien que tenga 1, 2, 3, 4 o 0 y llegues a alguien que tenga 20. Eso quiere decir que a lo mejor algunos valores sí están como muy consecutivos y de repente brinca y hay un espacio y encuentras a otro. Eso se podría presentar en este tipo de variables. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, también te presento un ejercicio, bueno, un examen
en el que hay ejemplos de estos 4 o 5 tipos de variables y los vamos a ir identificando. Al momento también te voy a ir explicando por qué se trata de esa variable, ¿sí? Bien, vamos viendo entonces, voy leyendo. La variable estadística marca de coche preferida, tienes que pensar en cuáles son las posibles respuestas y eso te va a ayudar a identificarla. Me pueden decir Ford, Aveo, Audi, ¿sí? Y entonces esas respuestas no son numéricas, serían cualitativas, ¿sí? Hay que identificar que continua y discreta son numéricas y no es una variable estadística, pues eso es mentira. Entonces sería cualitativa. El color favorito de una persona corresponde a una variable. Si preguntas ¿cuál es tu color favorito?, te contestarán rosa, amarillo, verde, morado, etc. No es numérica, entonces tampoco la puedo ordenar, entonces será nominal, ¿sí? Continua y discreta refieren a las numéricas, entonces ninguna de esas dos. Número de águilas en 3 lanzamientos de una moneda corresponde a una variable. Cuando lanzo 3 monedas, pues puede caer águila, sol águila o águila, águila, águila. Esos son los posibles resultados. Aunque sean 3 monedas, no estás contando los resultados, sino las opciones de respuesta que puedes tener. Y entonces, al no ser numérica, puede ser discreta o continua, pero ¿quién vale más, el águila o el sol? Pues no llevan un orden, por lo tanto sería nominal. Y repito que discreta y continua tienen que ver con las numéricas, por lo tanto esas no son correctas. Es un ejemplo de variable cualitativa. El ejemplo sería de cualidad, ¿no? Una variable, el peso, pues esa es numérica, la estatura es numérica, la edad también es numérica y puede ser el género, ¿sí? Variable que toma valores enteros, y lo que te digo es que la definición normalmente a las variables discretas dice eso, que trata de números enteros. ¿Por qué? Pues porque cuando tú vas a contar algo, si vas a contar los focos, las personas, los hermanos, pues cuentas como enteros. Entonces, por eso dice valores enteros, entonces serían discretas, ¿sí? El estado de salud de una persona identificado como sano, ligeramente enfermo y muy enfermo corresponde a una variable. Tampoco es numérica, pero si te fijas, pues hay grados, ¿no? Entonces sí la puedes ordenar desde el que está completamente sano hasta el que está muy enfermo y entonces sería ordinal, ¿sí? Nominal no tendría orden y discreta es numérica, por lo tanto no son correctas. El número de aciertos en un examen corresponde a una variable, pues vas a contar cuántos aciertos se tuvieron en ese examen. Pueden ser 4, 5, 8. Entonces los vas a contar, sería discreta. La estatura de una persona corresponde a una variable y eso es algo que vas a medir y es el ejemplo que te daba en un inicio. Tendrías que ver si hay decimales, ¿no? Si aparece la cantidad con decimales, seguramente no es entero, no vas a decir 1 metro o 2 metros o 3 centímetros o 5, sino hay intermedios ahí, por lo tanto sería continuo. Variable que puede tomar valores de género o falso o verdadero. Y estas son las que te decía que son variables que pueden tomar valores de género, falso o verdadero. La continua, pues son numéricos. La cualitativa, esa sí es de atributo. La discreta es de números también. Y la cuantitativa también es numérica. Entonces la única que refiere a las que no son numéricas, pues sería la cualitativa o de atributo, que pueden contestar como el género masculino o femenino o como verdadero o falso, que en algunos casos te decía que también sí se identifican como binarias porque solamente dan 2 opciones a respuesta. La ciudad de origen corresponde a una variable. Si preguntan cuál es tu ciudad de origen, puedes decir Zacatecas, Celaya, hablando como ciudad. Entonces,
no llevan ningún orden. A lo mejor al final las terminas ordenando alfabéticamente, pero de entrada ninguna es mejor que otra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estas serían nominales. Otro ejemplo, el diagrama de barras es un gráfico estadístico que se usa para qué tipo de variables. Entonces, un diagrama de barras normalmente lo vas a utilizar para variables que son discretas, ya sea que las puedan contar también, para cualitativas también, porque la respuesta podría ser sabor de helado favorito, limón, fresa, vainilla. Entonces, esas sí se pueden utilizar para ambas. No para todas las variables, para las continuas no. Para eso lo que se utiliza algo muy parecido, pero que no es lo mismo, se llama histograma. Se utilizan los histogramas para las continuas, entonces serían discretas y cualitativas. Ok, y tipo de variable a la que se le puede asignar un valor numérico, pues ya hemos estado mencionando que las numéricas o cuantitativas. Ahí están incluyendo a las dos, discretas y continuas. La talla de ropa chica, mediana, grande, extra grande corresponde a una variable, no es numérica, no aparecen números, pero se pueden ordenar desde la más pequeña a la más grande, entonces sería ordinal. Máxima temperatura ambiente durante el día corresponde a una variable que es continua porque precisamente vamos a tener 25 grados, 25.3, 17.8 y si vamos a un instrumento con mayor precisión pues serían más decimales. El diámetro de las ruedas de varios automóviles también corresponde a una variable del mismo tipo. Es continua porque también utilizas un instrumento de medición y te da precisión, lo que aparece entonces decimales y eso va a ser característica de las continuas. Recuerda que en las discretas normalmente son enteros, 5 personas, 8 focos, etc. Por lo tanto, esta es variable continua. La nacionalidad de una persona corresponde a una variable. No hay un orden, ¿sí? Es como la de qué ciudad vienes. Entonces sería nominal. Ajá. Piensa igual en la respuesta en que te daría, ¿no? Mexicana, francesa, estadounidense, etc. Entonces es nominal. La variable que puede tomar cualquier valor, incluyendo valores fraccionarios, ¿sí? Entonces, normalmente esto de valor refiere a un número y si estamos hablando de fracciones o de decimales, pues quiere decir eso que sería entonces continua. Cualitativa, pues no hay números, nominal tampoco es números y discreta, esa es la que tiene enteros, por lo tanto tampoco es respuesta. Okay, y esa sería la última. El muestreo sistemático se hace eligiendo 10 alumnos al azar. Un muestreo sistemático lo vamos a ver un poco más adelante, pero no es al azar, lleva una organización previa. Bueno, es falso, aunque ya es de otro tema. Sería todo entonces. Aquí te estoy resumiendo las características de las variables, ¿sí? Recuerda que son de dos tipos, las que llevan números, que son las numéricas o cuantitativas, las que no llevan números, que son las de atributo o cualitativas, ¿sí? Y dentro de cada una de estas dos hay otras dos, ¿no? En las que no llevan números son nominales o ordinales. Nominal no lleva orden y ordinal sí, pero por ejemplo puede ser primer año, segundo año, tercer año de primaria. Si preguntaras tú cuál es tu grado de estudios, esa sería una variable ordinal. En las otras que son numéricas, unas se cuentan, otras se miden. Cuando tú cuentas objetos, pues van a ser enteros. Esas son discretas, ¿sí? Y cuando tú vas a medir, aparecen los decimales, aparecen valores intermedios y esas son continuas. Entonces, eso sería todo y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, hasta pronto.